Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad es que nos has hecho un repaso muy rápido, que ya nos gustaría tener más tiempo para que para que lo entendiésemos mucho mejor y que lo hemos entendido, pero que seamos capaces de memorizar, ¿no? Eh, Ahora pasamos a unas preguntas que eh, esta fue la primera pregunta que se hizo y que salieron resultados. Y ahora mismo la pregunta es, en relación al test y monitorización de ESR1, ¿en qué pacientes hacemos el test? Yo creo que estuvo muy bien. La respuesta estuvo en las dos presentaciones, a ver si hemos sido capaces de cogerlo. Por favor, escanear el QR que está en la pantalla y contestar. Tenéis que ir poniendo vuestra respuesta después de haber escaneado el QR. Ya empiezan a aparecer respuestas. Bueno, o si no, Ana, mientras siguen saliendo algunas, ya puedes ir contestando a esta pregunta que tú lo has dicho muy claramente en tu exposición. Bien, yo exposición he mencionado el hecho de que tendríamos que tratarlas ¿no? Durante el tratamiento. Si queremos detectar esta enfermedad molecular que está emergiendo, deberíamos realizar el testing durante el tratamiento. ¿Cada cuánto? No sé si está muy claramente establecido y no sé qué opinión tenéis vosotros como clínicos, No, pero bueno, Javier, tú también puedes participar, ¿eh? Sí, claro. Bueno, sí, o sea, los ensayos se han hecho bueno, yo creo que estoy bastante nuevamente de acuerdo. Aquí hay un poco de mezcla, ¿no? De gente que opina que a la progresión aciclina, gente que dice que durante el primer tratamiento. Evidentemente, a día de hoy, las guías clínicas, conforme a la aprobación que tenemos, habría que hacerlo a la progresión, porque realmente los ser oral, los que tenemos, o el que tenemos aprobado ahora mismo en nuestro medio, es puramente a la progresión a la primera línea. Pero, evidentemente, si vamos a empezar a hacerlo, si nos planteamos hacerlo durante primera línea, lo que sabemos de los ensayos es que la monitorización en estos ensayos se hizo cada 2 o 3 meses. Yo, particularmente, si me preguntáis, en el hipotético caso de que esto lo hiciéramos en vida real, digamos, yo lo acoplaría directamente a las monitorizaciones radiológicas que yo me planteé por práctica habitual. Es decir, generalmente somos bastante más relajados a la hora de pedir escáneres pasado un primer tiempo de seguridad durante la primera línea que al principio, ¿no? Como que al principio solemos hacer los escáneres, la mayoría, cada 2, 3, 4 meses, pero que digo yo, si pasa un año y la paciente no ha progresado, que por otra parte es la situación más habitual, pues más o menos nos vamos relajando, ¿no? Y a veces hacemos los escáneres cada 4, cada 5, incluso cada 6 meses, ¿no? Yo creo que para introducir esto en práctica, yo lo acoplaría a la monitorización radiológica habitual, ¿vale? Creo que probablemente cada 2 o 3 meses forever, por así decirlo, es un poco ambicioso. Creo que también es un poco un uso de recursos probablemente demasiado intensivo para un contexto de un sistema sanitario público. Yo creo que acoplarlo con el escáner sería mi respuesta, ¿no? Entre 3 y 6 meses, vamos a decir. Tienes razón, Javi, en que nos vamos relajando con los escáneres cuando vamos tratando a la paciente, pero si lo que pretendemos es adelantarnos a la progresión,
igual la estrategia a futuro, evidentemente tenemos que estudiarlo, pero la estrategia a futuro va a ser lo contrario, ¿no? Relajarnos al principio e intensificar esos seguimientos según va pasando el tiempo. Totalmente. Y además el Serena 6, una de las cosas que nos enseña es que, si recordamos, en el brazo control, desde que detectamos la mutación de SR1 hasta que se produce la progresión radiológica, la mediana es de 9 meses, ¿no? Es decir, que no es que hay algunas pacientes que sí, pero hubo muy poquitos fallos de screening por este motivo, ¿no? La mayoría de las pacientes que se detecta la mutación todavía tenemos una ventaja con respecto al crecimiento radiológico del tumor de, pues eso, ¿no? De en torno a 8 o 9 meses. Entonces, pues probablemente sí, ¿no? Eso sería lo ideal, dejar de hacer tanto escáner y hacer quizá más pruebas de sangre, ¿no? Entonces, resumiendo, si me permitís, aquí tenemos dos circunstancias. Una es si lo que queremos es detectar la mutación, lo tendremos que hacer la determinación lo más cercano posible a la progresión clínico-radiológica. Pero si lo que queremos es anticiparnos, tendremos que precisamente adelantar esas determinaciones para tener algunas o muchas determinaciones negativas y detectar en el mínimo, en el umbral prácticamente de sensibilidad de la prueba esa progresión, ¿no? Y yo solo apuntaría que si utilizamos las técnicas menos sensibles como la qPCR versus la PCR digital o la NGS, deberíamos hacer más pruebas o juntarlas más porque la sensibilidad es menor y por lo tanto tendremos menos ventana. O sea, esa ventana de 9 meses es utilizando un Gardan con una sensibilidad muy alta, o sea, que está detectando la enfermedad que aparece muy pronto, pero si usamos una PCR a tiempo real, una qPCR, esto pasará más tarde. Por lo tanto, habría que, ¿no? La recomendación quizás sería pues pensar un planteamiento pues más frecuente. Mm. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que también, por favor, escanear el QR y ir escribiendo. Eso en relación con el test y la monitorización. ¿Cuándo empezamos? Que es un poco continuación de la anterior. La primera contestación es a partir de los 6-12 meses. Cualquiera de los dos, Ana o Javier, yo creo que ya podéis, porque me ¿Cuál es la temo que ahora PFS promedio a la primera línea? 9 meses, me acaba de decir Javi, ¿no? 9. Sí. Bueno, o sea, digamos que el estándar de primera, ¿no? Si no hiciéramos monitorización, debemos esperar, sin tener en cuenta la aparición de la mutación, pues más o menos 24 meses, ¿no? Es lo que nos dicen los ensayos. En las pacientes en las que aparece la mutación, al menos conforme los datos del Serena, pues estamos hablando de 9 meses y pico, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy pertinente porque, evidentemente, bueno, lo que sabemos, Claro. el Serena 6 empezó a monitorizarlo a partir de al menos 6 meses de tratamiento. Y luego los datos que tenemos del estudio francés, del PADA-1, básicamente muestran una cosa bastante parecida, ¿no? Parece que la curva un poco de detección óptima se produce entre los 6 y 30 meses, más o menos, ¿no? Y esto es bastante, un poco el mensaje que nos transmiten, digamos, los investigadores del PADA-1 es que esto confirma un poco que es una mutación adquirida, ¿no? Porque si no está al principio, se produce un enriquecimiento a partir del sexto mes de tratamiento, pero a partir de un cierto momento, como a los 3 años, ya cae la detección. Es decir, que el que no lo ha desarrollado ya no lo desarrolla, ¿no? Entonces yo creo que empezar 6-12 meses probablemente es una buena estrategia, desde luego no desde el primer día. Y, Y luego una reflexión, aunque no está en la pregunta, al menos desde mi punto de vista, ¿hasta cuándo? ¿No? No sé si es otra pregunta, Rafa, o puedes responder aquí. no, la puedes contestar. Porque Puedes alguna vez contestar. lo hemos hablado. Hombre, yo creo, también hay que tener un poco en cuenta que una maniobra de adaptación en una paciente que tú ya sepas que es muy, muy, muy sensible al estándar, entiendo que también cuesta un poquito, ¿no? Yo creo que
quizá yo a los 30 o 36 meses de máximo, como 3 años de tratamiento, casi lo pondría en el límite. Yo personalmente no estaría muy cómodo, por mucho que me saliera la mutación sin progresión radiológica, de cambiar un tratamiento a una paciente que lleva 5 años, ¿no? Con la enfermedad estable, ¿no? Lo digo porque es un perfil que a veces nos encontramos. No es tan infrecuente tener una paciente que lleve 5 años con ciclina y, oye, no sé yo si la evidencia es suficiente como para cambiarla, ¿no? Y en esas pacientes, Ana y Javier, vosotros sabéis, si habéis chequeado alguna, ¿cómo andan los niveles de ctDNA en esas largas supervivientes, pacientes que llevan más de 4 años, 3, 4 o 5 años con ciclinas? Yo no lo he mirado esto, no lo sé. Buena pregunta. Yo tampoco, o sea, dices en términos de frecuencia alélica, ¿no? Yo no lo Sí. sé si hay una diferencia. Lo que sí sabemos del Serena 6 es que había un porcentaje importante de pacientes que llevaban ya bastante tiempo de tratamiento y en muchas de ellas también se detectó la mutación, ¿no? O sea, que no parece que haya tanta diferencia entre las que progresan muy rápido y las que no, ¿no? O sea, dicho de otra forma, podemos pescar pacientes con progresión molecular sin progresión radiológica todavía, por lo menos en pacientes que lleven 3 o 4 años. Yo ya no sé si largas supervivientes, 5 o 6 años, yo ya no sé si esa paciente está muy representada en los ensayos, me imagino que no. Bueno, pues podemos resumir esta cuestión entre 6, 9, 12 meses para hacer la primera determinación después de empezar con inhibidores de aromatasa e inhibidores de ciclina. Y pasamos a la siguiente, la tercera pregunta. Por favor, escanear el QR y vamos a contestar. En relación con el test y la monitorización, ¿cada cuánto hacemos el test? Esta también ha sido una pregunta que en el contexto de las dos charlas ya se ha comentado algo. Yo creo que ya podemos ir comentando cuál de los dos se anima. A mí más que Bueno, Básicamente. sí, es lo Rafa, que yo decíamos. Dependiendo de la sensibilidad de nuestra técnica, podemos espaciarla más o menos. Pero sí, lo que sí que sabemos, pues es esto que no, en general se acepta que la biopsia líquida nos da una información entre 3 y 6 meses antes de la progresión clínica. Así que esta sería como la ventana máxima, quizá, ¿no? 6 meses máximo, como Mm. ventana. No sé qué piensas, Esto, Javi o Rafa. A mí Rafa me ha convencido bastante. Yo creo que 3 o 4 meses está bien. La verdad, honestamente, me parece que 2 meses, 3, digamos, conforme al ensayo, me parece un poco, insisto, un poco ambicioso. Más que nada porque es complicado de encajar, digamos, en la visita un poco de rutina, ¿no? Pero bueno, 3, 4 me parece una... Nosotros lo tenemos claro, como esto en realidad, ¿no? Es encajable dentro de una analítica, ¿sabes? Porque se extrae la muestra acoplado a una analítica, pues esto podría ser también otro factor a tener en cuenta, encajarlo con algún esquema de analíticas, que no sé, Sí. porque es Aquí, verdad que va paralelizado a eso. aquí y una va a respuesta perdona, Rafa, que me parece No, interesante, digamos, el estrés inducido por la muestra, ¿no? Que ha sido un tema bastante discutido en ASCO, ¿no? Hasta qué punto, digamos, tener esta información en ausencia de progresión radiológica puede, digamos, transmitir un estrés innecesario a las pacientes, ¿no? No sé si merece la pena sacarlo a discusión. Mi opinión es un poco, bueno, no es mi percepción. Yo creo que es verdad que en un contexto de un ensayo, durante la realización del ensayo, evidentemente que genera inquietud, porque quizás que no sabíamos hasta qué punto Claro. los resultados iban a avalarlo, ¿no? Pero ahora, digamos, con los datos clínicos en la mano, pues hombre,
Sí, claro, cuando uno pide una prueba, evidentemente los pacientes pues un poco más nerviosos esperando una prueba están siempre, ¿no? Pero no creo que sea especialmente superior al del marcador tumoral, digamos, proteico habitual, ¿no? El que lo pida, o al escáner, ¿no? Cada vez que pedimos un escáner con una paciente que se encuentra bien, realmente la paciente también se estresa un poco, ¿no? Hasta que tiene el resultado, ¿no? Pero bueno, me parece un punto importante, claro. Es un buen punto que tendremos que estudiar y sobre todo ver cómo minimizamos todo ese estrés y angustia que generamos, ¿no? Bueno, podemos resumir alrededor de 3 meses hacer la determinación, ¿no? Y vamos al caso clínico que... perdón, me faltaba una pregunta que es en relación en relación con la técnica, ¿qué técnica vamos a utilizar? Eh, Seguro que todos lo tenemos muy claro después de la exposición, sobre todo de... Bueno, Ana, te toca a ti hacer un comentario. Yo creo que, bueno, ya veo que la gente está votando PCR digital. Em, yo creo que sería un punto medio correcto para... Lo único que nos perderemos con la PCR digital es si, por ejemplo, la paciente está progresando con otro mecanismo de resistencia adquirida y, por ejemplo, pues utilizando una NGS uno podría detectar o ver una mutación en PI3K, una mutación en GATA3 o mutaciones que nos indican que hay ctDNA, pero no hay estrogen receptor, ¿no? Y esto, pues en NGS, bueno, es un plus que tiene NGS. Pero si nuestro objetivo, y por lo tanto, pues a la monitorización, ¿no? Un poco, pues que haya una progresión, pero no con adquisición del estrogen receptor. Pero como eso generaría más estrés y a lo mejor tampoco haríamos nada con ello, si nos interesa solo el estrogen receptor, yo creo que la PCR digital es una muy buena opción. Moving forward, la verdad. Una pregunta de futuro. ¿Tú prevés que haremos más NGS, sobre todo cuando baje su coste y se simplifique o sea más factible hacerla de rutina o más de rutina? Yo creo que si sumamos más biomarcadores, sí. Creo que eso nos dará la necesidad de movernos a la NGS si tenemos que, pues eso, adquirir mutaciones también en PI3K o en otros genes o evaluar una tumor fraction. Creo que la PCR digital de momento, yo creo que va a ser la que va a ganar, entre comillas, en el campo. Y eso me alegra porque tampoco no toda la NGS es lo suficientemente sensible. Así que me alegra que estas sean las opciones que se van a tomar por parte del campo. Muy bien, pues ya con esto yo creo que ya cerramos estas preguntas. ¿No? Hay otra más. Uy, me habían dicho tres o tenía preparadas tres. ¿Y qué aspectos son más críticos para asegurar la determinación, la calidad de la determinación de la monitorización? Podéis contestar, escanear el QR. Vamos sumando aspectos. Yo creo que ya, Ana, esto también es para ti. Lo has explicado bastante bien y por lo que veo la gente ha estado atenta. Sí, aprobados todos también. La preanalítica es importante tenerla controlada, efectivamente. Nosotros que solíamos trabajar con una preanalítica más difusa,
y aceptábamos cualquier cosa y tal, sobre todo cuando uno quiere detectar mutaciones que están muy diluidas, como las del receptor de estrógeno emergente. Queremos tener muy controlado lo que hacemos y cómo lo hacemos para tener ah, sí, un control de la situación y que no se nos estén colando falsos negativos por problemas con cómo estamos procesando las muestras en unos casos y no en otros. Si hay un sesgo, al menos que lo tengamos para todo el mundo, para que lo podamos identificar y neutralizar correctamente. Otra de los aspectos que yo siempre recomiendo es utilizar muestras de referencia con mutaciones alélicas conocidas. Hay muestras que podemos comprar y que tienen las mutaciones a fracciones mutadas de distinto valor, ¿no? Pues al 1%, 0,5, 0,125, 0,25, y con eso podemos también ir verificando que nuestra técnica ¿no? está haciendo lo que debe o está detectando con la sensibilidad que queremos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la calidad es muy importante en esto y en todos los aspectos de la vida. Y ahora yo creo que sí que pasamos al caso clínico para terminar con unas preguntas a los ponentes sobre dicho caso, ¿no? En un mundo ideal, para el test del ESR1 y su monitorización en una paciente en primera línea con el tratamiento estándar, y que aparece una mutación emergente sin progresión radiológica. En este caso es una 64 años, mujer, post-meno, con recaída ósea y ganglionar, tras más de 3 años de haber terminado su tratamiento hormonal adyuvante. Inicia el letrozol y inhibidor de ciclinas en primera línea con muy buena respuesta, y tras 11 meses, remarco, 11 meses, clínicamente está estable en el TAC radiológico estándar que se hace. Aparece la mutación SR1 con un bajo BAF. Y ahora pasamos a las preguntas. Esta es una pregunta para Javi Pascual. ¿Cómo interpretarías clínicamente esta mutación emergente en paciente estable radiológicamente? Bueno, pues aquí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? De la discusión un poco clínica, ¿no? y regulatoria. Es una paciente, digamos, paradigmática del ensayo Padawan y Serena 6, ¿no? Yo creo que lo que se le puede decir a la paciente con seguridad científica, vamos a decirlo así, es que hemos identificado un mecanismo de resistencia que ella todavía no, que está implicando, digamos, una evolución tumoral, pero que todavía clínica y radiológicamente ella no tiene un empeoramiento, y que lo que podemos transmitirle es que si hacemos un switch, digamos, de tratamiento hormonal antes de que progrese radiológicamente, teóricamente vamos a retrasar la progresión radiológica y vamos a retrasar el empeoramiento clínico, aunque no sabemos si eso significa que vaya a vivir más, ¿no? Yo creo que esa es un poco el mensaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues veremos si merece la pena, ¿no? Si es eficiente y si merece la pena hacer el cambio de tratamiento. Pero yo creo que ese mensaje se le puede transmitir con seguridad, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy correcto, pero Javi, en un mundo irreal, o sea, no el actual, ¿cuál sería tu recomendación? Teniendo en cuenta siempre las preferencias de la paciente, pero al final Yo la creo, paciente te dice... ¿qué hago, no? Pues bueno, yo creo que sí que le ofrecería un switch de tratamiento hormonal, preferentemente con un ser oral, porque, bueno, también el concepto valida con fulvestrant, ¿eh? Pero, hombre, yo creo que la ventaja de tener camizestrant o algún otro ser oral que pueda demostrar el mismo concepto, pues es que es un tratamiento hormonal y que afortunadamente estamos hablando de fármacos con un perfil de toxicidad muy bueno. No digo inocuos porque no lo son, pero en el espectro de terapias antineoplasias que tenemos estamos hablando del rango menor de toxicidad esperable, ¿no? Entonces yo en ese contexto de seguridad más que afianzada, digamos, de los ser orales, sí que les recomendaría un cambio del inhibidor de aromatasa a camizestrant. Sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que estamos
punto de hacer cambios en el tratamiento a base de los cambios moleculares? Yo creo que ya un poco no lo has contestado, pero... Sí, pero bueno, merece la pena, pues yo creo que es buena pregunta en el sentido de que sí, en el contexto de un ensayo Serena 6 para SR1, ¿vale? O sea, yo creo que no es bueno tampoco que tramitamos el mensaje de que este concepto de adaptación terapéutica sin progresión radiológica es la panacea, porque no lo es, ¿no? Y que esto no tiene por qué servir en un contexto de PI3K, de AKT, es decir, esto hay que demostrarlo a nivel ensayo clínico para las distintas mutaciones con las distintas terapias dirigidas, ¿no? No vale para todo, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente. Para Ana, la BAF baja, ¿cómo la interpretamos? Bueno, una BAF baja es la resultante de, ¿no? de que hacemos una... En el momento que hacemos un análisis de biopsia líquida, estamos haciendo una foto de un momento concreto, ¿no? en la paciente. Sin embargo, la experiencia y todos los datos recogidos hasta el momento indicarían que esa BAF está en aumento. En realidad es una curva ascendente donde hemos capturado, ¿no? en un determinado momento, ¿no? a través de la foto finish, que es el análisis de la biopsia líquida. Y por lo tanto, aunque sea una BAF baja, en realidad lo que nos está indicando es que hay un clon o varios clones, porque muchas veces se detecta más de una mutación de estrogen receptor. Estos clones están ya progresando, ya son un motivo de que el tumor va a bypassear este tratamiento en un periodo de tiempo bueno, esta ventana, ¿no? Entre 3 y 6 meses aproximadamente. Por lo tanto, yo la interpreto como positiva, es decir, un resultado positivo de presencia de mutación ya es suficiente, no necesitamos, y tampoco hay una literatura que nos indique que necesitemos una BAF concreta, como esto se ha planteado en el pasado, ¿no? En otros tipos tumorales. Aquí ya sería Muy bien, positivo. muy bien, muchas gracias. ¿Qué incluimos en el informe de resultados de la PCR digital? Bueno, pues como la BAF, en realidad, ¿no? Es una división entre el número de moléculas mutadas dividido por el número de moléculas totales que se han detectado, no es más que un porcentaje, donde en el denominador están el número total de moléculas que se han detectado. Yo creo que, aparte de mostrar o de reportar el porcentaje mutado, tendríamos que reportar también, y nosotros para Gardan lo hacemos, reportar también el denominador, el número de moléculas que se han podido analizar, porque esto va directamente relacionado con la sensibilidad de nuestra técnica. Si nosotros queremos detectar una mutación por PCR digital, queremos ver alrededor un mínimo de 3 eventos, siempre, ¿no? 3 eventos mutados. Y si detectamos, imaginaros que en la muestra de sangre detectamos un total de 100 eventos, con un mínimo de 3 mutados, 3 dividido por 100 es un 3% de sensibilidad a esa técnica. No podemos ir mucho más allá si nuestra muestra no nos da suficientes copias para poder interrogar la presencia de las mutaciones. Si tenemos 1000 eventos, pues sería, ¿no? un 3 en 1000. Tampoco estamos en uno en 1000, estamos en un 3 en 1000. Y así sucesivamente. Idealmente en la PCR digital nos gusta sumar, pues eso, a partir de entre 2 y 5000 eventos sería lo ideal para poder llegar a la sensibilidad que nos gusta. Y yo reportaría también este denominador, el valor del denominador. Y bueno, por Bien, supuesto, limitaciones. Si hay pocos eventos, pues habría que reportar que no para poner estamos un... seguros. Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y si aparecen otras mutaciones? Ay, claro, pueden aparecer otras mutaciones de estrogen receptor, en este caso, ¿no? Si hacemos una PCR digital, podríamos ver la aparición de más de una mutación. Esto se considera, pues, una progresión molecular igual. Eh, si estamos haciendo una NGS y vemos, pues, un P3K o vemos, a veces hay mutaciones en IRBB2, a veces hay otras mutaciones. Esto no está claro tampoco ahora mismo cómo se tendría que manejar. Y por lo tanto, bueno, pues sí, será un tema, yo creo, de investigación futura. Un campo apasionante, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que vamos a pasar ya, porque estamos muy justitos del tiempo, a las preguntas al público. La primera es priorizando el orden de importancia, sacar el QR, por favor,
o escanear el QR y vamos contestando. La importancia de los objetivos del tratamiento de la primera línea. Están retrasar la progresión, impactar a largo plazo en supervivencia global o supervivencia libre de progresión en segunda línea, retrasar la progresión o retrasar el uso de la quimioterapia. Vamos a hacer estas preguntas al público todas seguidas. Si Javi o Ana queréis hacer algún comentario, pues podéis entrar, y si no, pasamos ya. Bueno, vemos que estos objetivos son todos bastante parecidos. Mm, Yo casi pasaría ya a la siguiente pregunta, em, que es: ¿disponéis en vuestro centro de posibilidad de hacer la mutación en el ESR1? Opciones sí, no o no hacemos el test. Solo se puede elegir una y, bueno, en En este base a lo momento. discutido hoy, a mí me gustaría, ¿no?, que os llevéis a casa el mensaje de, si no tenéis claro 100% lo que se está haciendo, preguntarlo y averiguarlo. ¿Qué test se está utilizando? Esto sí que, bueno, me gustaría que todo el mundo se lo lleve para casa como para tenerlo claro, porque ya veis que no es lo mismo. Bueno, la siguiente pregunta es: para aquellos que hacéis el test, ¿en qué momento lo solicitáis? Esto lo hemos discutido y yo creo que va a ser fácil de contestar. Todavía faltan algunos por contestar. Bueno, ahí estamos entre monitorizar y a la progresión. Va cambiando. Y esta yo creo que ya es la última pregunta. Si en vuestra práctica habitual apareciera una mutación SR1 emergente y sin progresión, ¿cómo lo interpretaríais? ¿Como marcador de resistencia relevante o como dato interesante pero no accionable, o que podáis intervenir y requeriría confirmación adicional? Muy bien. No sé si queréis hacer algún... perdón. ¿A qué os frena más para actuar en este escenario? La falta, y esta también creo que es priorizando: falta de un test, de acceso al test, la dudas sobre sensibilidad, o falta de un circuito clínico, o dudas cómo traducirlo a decisiones terapéuticas. El circuito es importante. Sí, la verdad. Muy bien. No sé si Javi o Ana queréis hacer un comentario, porque ya vamos a cerrar. Bueno, yo creo que más o menos la percepción es similar, ¿no? Hay que optimizar un poco el circuito. Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que el test se puede hacer, pero hay que buscar un poco la forma de uniformar un poco, ¿no? El acceso y bueno, veremos a ver qué ocurre con la adaptación de la terapia, ¿no?
De todas maneras, esta discusión es importante incluso para la progresión. O sea, también hay que asegurar un buen circuito también para una decisión puramente en segunda línea, ¿no? Tampoco está perfectamente establecido en la mayoría de sitios, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos. Primero agradecer a Navi Bancos y a Javi Pascual sus estupendas charlas que nos han aclarado muchos aspectos y nos han metido también nos han hecho hacer muchas preguntas que tendremos que ir contestando en un futuro. La verdad es que es un mundo apasionante, no solo los avances que tenemos en el tratamiento del cáncer de mama, en este caso en primera y segunda línea, en pacientes hormonales, sino cómo afrontamos la enfermedad con un cambio, yo creo que radical, acercándonos mucho más a la biología y entendiendo un poquito más qué es lo que pasa en las células y en el cuerpo humano para que se dé la resistencia y seamos capaces de revertir esa resistencia. Y como hemos dicho todos, esto es un camino que está empezando y que va a ser apasionante en los próximos años, por lo que seguro que tendremos oportunidades de tener más webinars y más sesiones de este tipo y que tenemos que ir aprendiendo unos de otros y experimentando. Sin más, agradecer a AstraZeneca y a la Fundación ECO este rato que hemos pasado en una calurosa tarde de verano en nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo webinar o sesión en que compartamos estas ricas experiencias.